están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Psicología en lo Cotidiano. El día de hoy, con este calorcísimo, pero estamos muy emocionados por dar inicio a una nueva emisión con un tema muy interesante y con nuestra sección favorita, nuestra sección que, bueno, ya ustedes saben que aquí somos fans de la psicóloga May y de la sección que cada semana o cada 15 días nos viene a compartir. Así que, bueno, los invito a que se sumen a esta transmisión, a que nos manden sus dudas, sus comentarios. Les recuerdo que el día de hoy vamos a estar hablando del tema de si la IA puede ser nuestro terapeuta, porque seamos bien honestos, quienes no han... Bueno, ya vi en una encuesta que hice en Instagram que varios no, me devolvió la fe. En la humanidad. Pero muchos sí, de hecho es algo que cada vez se ve más, sobre todo en generaciones jóvenes, que se acercan a diferentes tipos de IA para ocuparlos como un tipo de acompañamiento emocional, y esto abre mucho para empezar a dialogar acerca de si la IA realmente puede fungir un papel más importante en temas de salud mental. De eso estaremos platicando en la segunda sección del programa del día de hoy. Y en la primera tenemos a nuestra queridísima psicóloga May, quien nos trae el tema casas vacías y ya nos estará iluminando más acerca de esto. Y entonces este libro de casas vacías, ahora sí ya vamos a adentrarnos un poquito al tema que viene en el flyer. Este libro de casas vacías justamente aborda el tema de la maternidad. No sé si ya alguno de ustedes lo haya leído. No. Angie ya leyó el libro. La verdad es que este es un libro muy incómodo. O sea, tú lo lees y vas a sentir incomodidad desde la página 1 hasta el final, que el final es un final abierto, significa que no tiene no tiene cierre, pero que además queda como de ¿qué hago con esta información? ¿No? O sea, como que tú te tienes que imaginar, y obviamente esta imaginación pues tiene que pasar por tu propia perspectiva, ¿no? O sea, de qué imaginarías de este libro. Antes de tocar exactamente los temas o más bien platicarles bien del libro, me gustaría leerles la primera página de las dos historias. Casas Vacías nos cuenta la historia de dos madres. La madre de Leonel y la madre de Daniel, ¿no? Y me gustaría leerles la primera parte que habla la mamá de Daniel, y ya ahorita lo platicamos. Dice: Daniel desapareció 3 meses, 2 días, 8 horas después de su cumpleaños. Tenía 3 años. Era mi hijo. La última vez que lo vi, estaba entre el sub y baja y la resbaladilla del parque al que lo llevaba por las tardes. No recuerdo más. O sí, estaba triste porque Vladimir me avisaba que se iba porque no quería abaratar todo. Abaratar todo como cuando algo que vale mucho se vende por 2 pesos. Esa era yo cuando perdí a mi hijo. La que de vez en cuando, entre un conjunto de semanas y otro, se despedía de un amante esquivo que le ofrecía gangas sexuales como si fueran regalos porque él necesitaba aligerar su marcha. La compradora estafada, la estafa de madre, la que no vio. Así inicia el relato de la mamá de Daniel. Y ahora les leo cómo inicia el relato de la mamá de Leonel. Mejor no hubiera llegado Leonel a nuestras vidas. Mejor se hubiera puesto a llorar muy fuerte cuando debió hacerlo y no después, ya de camino. Yo era la mujer de la sombrilla roja que se subió al taxi cuando empezó a ver alboroto en el parque. Claro que lo abracé mientras lloraba, pero es que lloraba mucho. Semanas después nos dijeron que tenía autismo y que a lo mejor por eso no le gustaba casi nada. Fue en ese momento que me arrepentí de querer ser madre. ¿A qué les suena estos dos relatos? Bueno, allí ya se sabe la historia, pero a Sergio y a Andy. A mí me suena como mucha frustración y dolor en el camino. El primero mucho dolor, desesperación. Y el segundo como justo frustración. Entonces, generalmente cuando asociamos la idea de la maternidad, se romantiza, ¿no? De que es perfecta, que rosita, que tiene que ser feliz, alegre. Y ver estos primeros chispazos a las historias de estas dos madres y cómo
las realidades en las cuales están maternando pueden ser sumamente diferentes a lo que generalmente se nos vende o cosas por el estilo. Se me suena como que lo que dices, empezó siendo dos lecturas incómodas, sí, entonces claro. me deja pensando en cómo se va a desarrollar toda la historia y qué más podemos descubrir. Muy bien. Sergio. Dos tragedias, Sí. ¿no? Así me suenan a dos tragedias. No sé si las historias se vuelvan así, pero también como sentimientos, ¿no? Como muy, además muy fuertes, ¿no? Muy intensos no sé, como esta ambivalencia de amor-odio, ¿no? Que no sé si es tan ambivalente, ¿no? Pero estos contrastes, ¿no? Sí. Angie, ¿te gustaría dar la premisa del libro? Pues no sé si spoilear. Sí. De hecho, pues te vamos a tener que spoilear porque si no, no podríamos abordar el... Bueno, es que es el mismo niño, ¿no? Sí. Del que están hablando. La segunda mamá se roba al niño, al primer niño, y entonces así es como se vuelve madre. Entonces, o sea, este deseo que ella habla de ser madre, pero pues ya después enfrentarte a la maternidad y a un diagnóstico también, ¿no? Claro. Entonces, el arrepentimiento de repente de esto, más aparte unas situaciones ahí de pareja, de económicas y tantas cosas que son atravesadas y que también afectan pues obviamente la maternidad, ¿no? Sí es... Ok, o sea, perdón, es una mamá, ¿no? Sí. Que pierde a su hijo, Porque la otra por se eso llama- es un nombre, Sí. y luego la otra porque ya le puso Claro. otro nombre, ¿no? Ah, ok, claro. Justamente, Casas Sí, sí, Vacías es esto, es la historia de Daniel, que es un niño de 3 años, que es hijo, esta primera mamá que empieza la narrativa, pues ella de entrada en la misma historia cuenta que ella no quería ser madre, ¿no? O sea, ella no tenía como este deseo ferviente de ser madre, pero bueno, ¿no? O sea, tiene a Daniel y Daniel pues tiene un diagnóstico de autismo, ¿no? Pero entonces la mamá tenía un amante con el que se queda de ver en el parque, un parque al que iba constantemente, llevaba a Daniel, en el que ella veía a su amante, y literal, ¿no? Ella lo narra así, o sea, ella baja la mirada al teléfono y cuando voltea, el niño ya no está. La verdad es que yo les he de confesar que cuando yo leí este libro, mi hijo tenía meses de nacido, y para mí fue como de nunca lo voy a llevar al parque. Un pánico, ¿no? Sí, claro, o sea, tuvo un miedo desbloqueado terrible, ¿no? O sea, yo dije, no, Dios mío, ¿qué? Porque justo no había leído, me iba adentrando como en la historia, y yo decía, no, al parque no. Porque pasó, según la narrativa, así, en instantes, ¿no? Y después, en la segunda historia de la mamá, la siguiente mamá, o sea, ella deseaba mucho ser mamá, ¿no? O sea, ella presenta, Brenda Navarro, que es la escritora, presenta este deseo ferviente que tenía de ser mamá, pero no podía, ¿no? O sea, no podía, no se daba. Obviamente era algo que estaba como deseando mucho, intentando mucho, no se daba. Y pues en este deseo ve al niño que está ahí en el parque solo, que no está siendo como atendido, digámoslo así, por su mamá. Y pues su primera reacción ante este deseo tan ferviente que tiene, pues es llevarse al niño, ¿no? Entonces pues se lo roba del parque, lo sube a un taxi, se lo lleva. Y aquí esta narrativa, ustedes, pues estos dos primeros párrafos que se leen de cada historia, pues ya nos dice muchísimo, ¿no? O sea, esta crueldad que puede existir en todo este acto, porque justo hay una madre que lo pierde, pero que además ella experimenta toda esta culpa de decir, claro, yo no quería ser madre y Dios me está castigando por esto, ¿no? Porque yo no quería ser madre, yo no lo deseaba, yo no quería. Y entonces la culpa de haber perdido al hijo recae en ella misma, ¿no? De poder reprocharse que no tenía este deseo de ser madre. Uh-huh. Y la otra historia de la otra mamá, que claro, ya cuando se lo lleva, pues le cambia el nombre, ¿no? Y para la mamá segunda es Leonel ahora. Y tanto deseaba tener a un hijo, que bueno, ella llega muy entusiasmada a su casa,
lo presenta a su pareja, a la mamá de su pareja, que pues también ahí es una situación bien compleja. Y pues entre los tres arman toda una historia de pues qué le van a decir a la gente, ¿no? Porque es un niño ya de 3 años y de repente es como de, ¿qué hace aquí un niño de 3 años, no? Y Brenda lleva esta historia de una manera muy particular, que se van así, ¿no? Entrelazando las historias. La narrativa de Brenda Navarro, la verdad es que a mí me gusta mucho. Brenda Navarro es mexicana, aunque vive en Barcelona. Y esta es su primera novela, Casas Vacías fue su primera novela. Y me encanta este libro porque está dividido en 3 partes, ¿no? Contando toda la historia. Pero el primer capítulo es sobre la mamá de Daniel, luego el segundo capítulo es sobre la mamá de Leonel, y luego el siguiente capítulo, o sea, van un capítulo y un capítulo, ¿no? Entonces, no es que leas primero la historia de una mamá y luego la historia de otra mamá, sino que más bien Brenda la armó de tal manera de que vas leyendo las 2 historias al mismo tiempo, y sí llega un punto en el que coinciden, porque además hay que recalcar que son de diferentes clases sociales. La mamá que lo lleva al parque, pues es de una clase social alta, ¿no? O sea, con dinero, con recursos, muy bien establecida. Y la mamá que se lo roba es de clase social baja, ¿no? Entonces, también es bien impresionante cómo Brenda marca que independientemente de la clase social, las dos se atraviesan por una situación de violencia muy fuerte. En la clase social alta incluso se habla de un feminicidio. Hay una parte donde Nagore, que es la sobrina, ¿no? Ya se me olvidó. Nagore es una niña que acompaña a la mamá de Daniel. Si no me equivoco, es la sobrina, porque la mamá de Nagore es asesinada por su papá. Y entonces hay una frase que carcome mucho, que dice: tiene una madre muerta y un padre asesino, ¿no? ¿Cómo creces con eso? ¿No? O sea, ¿cómo Nagore va a crecer con eso? Y entonces ahí es donde la mamá de Daniel también dice: o sea, yo qué hago con una niña que además no es mía, que ha atravesado por eso, y que pues yo tampoco tenía como la intención de ser mamá, de cuidar a más niños, ¿no? Y además el que sí es suyo, pues se lo roban, ¿no? Y entonces, híjole, es una historia muy bien armada. La verdad es que Brenda la arma muy bien, pero como yo les decía al principio, pues es una historia incómoda, porque bien lo decía Sandy, tiene que ver con que a veces la maternidad la romantizamos mucho, ¿no? O sea, las mamás, ya les decía hace rato, las mamás son las reinas de la casa según la mercadotecnia de hace muchos años, pero que sigue siendo latente, un pensamiento muy latente, ¿no? Nuestro mayor referente, por lo menos para las madres mexicanas, pues es María, ¿no? La mamá de Cristo, la mujer abnegada, la que todo lo soportó, la que entregó a su hijo, y ese es como nuestro referente, ¿no? Entonces, cuando una mujer dice: alto, yo no quiero tener hijos, no es mi deseo, se empieza con una... ¿cómo se dice? Como con un linchamiento pero ¿cómo crees? ¿No? O sea, les parece muy inhumano o antinatural de las mujeres que probablemente no tengan pues la intención, el deseo, ¿no? O sea, es como muy antinatural decir y verbalizarlo, ¿no? O sea, verbalizarlo ante alguien es muy fuerte, ¿no? O sea, a la gente le impacta mucho. Incluso hay, para suavizarlo, comentarios como de: bueno, ahorita, pero espérate en unos años. Eso decía yo. Ajá, o eso decía yo, ¿no? Y tiene que ver con muchas ideologías que tenemos respecto a las madres, ¿no? Con un papel que tienen que cubrir, que pues, yo decía en algún post, no alcanzamos a cubrir, es imposible, porque además nos exigen mucho a las mujeres con este tema de la maternidad, y cuando una ya es mamá, ya es tu problema. Es muy difícil que la sociedad diga: bueno, vamos a
tejer una red de apoyo. ¿Qué se necesita? Que de cierta manera en las sociedades de años anteriores, de nuestras antepasadas, probablemente existía un poco esta integración en la comunidad, ¿no? Que una mujer tenía sus hijos y todas se podían ocupar de las siguientes labores, ¿no? Porque pues ser mamá no solamente implica, o debería implicar a lo mejor solamente dedicarnos a la crianza, al poder amamantar a nuestros hijos, a nuestras hijas, verles crecer, pues cuidar de ellos todo lo que implica este cuidado de crianza los primeros años, ¿no? Pero poco a poco la misma sociedad nos ha ido como aislando, ¿no? Nos ha ido imponiendo otras cargas. Entonces ahora no solamente debes ser mamá, sino debes salir a trabajar y debes aportar económicamente y debes ser un niño bien portado según lo que espera la sociedad. Y no debes descuidar tu papel de esposa. Y claro. Y entonces hay una ramificación bien grande de lo que tienen que cumplir las mujeres, ¿no? Entonces, claro que cuando una mujer dice yo no quiero ser madre, no solamente se está refiriendo al hecho de gestar y como se conoce comúnmente dar a luz, sino todo lo que implica, ¿no? O sea, a veces una no le huye al poder procrear, sino a todo lo que implica la maternidad, ¿no? O sea, todo lo que hay fuera de ello. Yo reconocí justo el primer miércoles de mayo, yo decía, es que maternar es bien, o sea, es fantástico, ¿no? O sea, el poder abrazar a otro ser humano, el poder besarle, el poder llenarle de todo la ternura que puede brotar de una, es muy maravilloso poder compartir algo con alguien que está conociendo el mundo, ¿saben? Para mí lo que yo he compartido con mi hijo ha sido fantástico. Yo amo poder ver crecer a mi hijo y todo esto que implica esta maravilla, si así se puede llamar, maravilla de la vida, de poder irlo creciendo, ¿no? De ver cómo él va descubriendo cosas que a lo mejor una ya sabe, pero que se va maravillando. Eso no cansa, eso no agota, eso no fastidia. El poder dar amor incluso pues nos va engrandeciendo como seres humanos. Pero todo lo que hay alrededor es muy fuerte, es una carga muy, muy fuerte que no nos ayudan a sostener, ¿no? Ahorita que, no sé si recordarán hace unas semanas que en la Secretaría de Educación dijo, vamos a cerrar ciclo escolar el 5 de junio, ¿cómo de que no? Sí. Y que todo el mundo fue así como de, espera, ¿qué? ¿No? O sea, ¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Qué voy a hacer con mi hijo? Sí. Pero que no tiene, o bueno, yo desde mi perspectiva, ¿no? Es un tema que da para otro programa completo, pero desde mi perspectiva que yo podía preguntarme, no tiene que ver con qué voy a hacer literalmente con mi hijo porque no quiero estar con él, sino porque hay muchas otras cosas con las que una tiene que cumplir. Claro, suspenden clases, pero el trabajo no me da permisos diferentes, ¿no? Es más, no te dan ni permisos en un horario normal. Claro. De la escuela, ¿no? O sea, para salir por él, para ir a dejarlo. O sea, no, todo, precisamente con esto que dices, no es que la parte económica, laboral se acomode a la maternidad, sino es la maternidad la que se tiene que acomodar a todas estas exigencias. Y que de repente de un día para otro te digan, pues, hoy decidimos, nos levantamos con estas ganas de decir que se por el mundial. Sí, ¿no? Y entonces acóplate nuevamente a esto. Claro. Y que luego te tachan porque dices, pues no es guardería, señora, ¿no? Sí. La escuela. Entonces, pero ¿en qué momento piensas en el impacto de esta decisión, ¿no? Y justo, esta frase que recalcaron mucho de no es guardería, vamos, ¿no? O sea, si la tomamos de manera muy literal, les compro la idea, ¿no? Pero ¿qué sistema de cuidados hay entonces? ¿Qué sistema de cuidados nos brinda el Estado, nos brinda la Secretaría de Educación o quienes estén tomando esta decisión? Porque hay un niño o una niña que no puede quedarse sin cuidados y que de cierta manera la escuela funciona como una aliada de cuidados, ¿no? O sea, yo sé que ahí va a estar mi hija, mi hijo, pues eso, ¿no? O sea, cuidado mientras yo tengo que ir a generar económicamente. Y es
batalla que por lo menos las mujeres nos tenemos que enfrentar mucho día a día. No dudo que los varones también, pero en esta idea que se tiene también de que ellos son los proveedores y ellas son las que tienen que cuidar, les resta un poquito la carga a los hombres, ¿no? Me refiero a que no es que se desentiendan, que bueno, estadísticamente sí hay muchas familias que no cuentan con la presencia ni económica, ni física, ni emocional de los padres, pero en las casas en las que sí están los padres, hay un respaldo de la sociedad, ¿no? Que te dice, ve a trabajar, ese es tu papel, ¿no? O sea, no hay como una culpa, pues, o bueno, no sé, Sergio, si tú nos compartieras desde tu experiencia, si hay alguna culpa con la que tú te despiertes porque tienes que ir a trabajar, salir de casa y pues tienes que proveer respecto al cuidado de tu hijo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Afortunadamente muchos hombres se han abierto a experimentar su paternidad con mayor responsabilidad, pero estadísticamente es la mujer quien carga más con ese peso, ¿no? De crianza, de cuidado, de supervisión de la escuela, ¿no? O sea, eso es como muy común, Claro. ¿no? A lo mejor desde cierto privilegio yo a lo mejor soy quien está más al pendiente de esto y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, yo preparo a mi pequeño para la escuela, lo llevo, voy por él, si hay alguna actividad, estoy ahí, ¿no? Pero desde cierto privilegio, ¿no? O sea, yo tengo la posibilidad de disponer de... Pero entiendo que estadísticamente esto no funciona así, ¿no? O sea, quien está más al pendiente es obviamente la mujer. Y ojo, la mujer, la mamá, y quien hace esa función, porque a veces es la abuela, Claro, ¿no? La tía, o sea, porque muchas veces pasa, la mamá puede, el papá puede, la mamá pueden desentenderse, a veces las abuelas son las que cargan con este tema. Justo ahora con el anuncio yo veía a una abuela que tengo ahí en mis amigos en Facebook que decía, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Me voy a volver loca, ¿no? Sí. Ponía. Porque luego abuelitas que no solo es un nieto, o sea, son varios. Claro. Sí, y abuelitas que tienen a los nietos de diferentes edades ahí en su casa, ¿no? Sí. O sea, es un tema, por supuesto, estadísticamente más inclinado a la mujer. Sí. Y que justo tiene que ver con esta idea de que hemos dejado de ver la maternidad como un trabajo colectivo, o la crianza más que nada, más que la maternidad, la crianza, ¿no? Que hay familias en las que, como tu trabajo te lo permite, pues puedes estar más al pendiente, ¿no? Pero en las familias donde tanto papá como mamá tienen que entrar a un horario específico y que a veces, como bien lo decía Angie, todo ese tipo de cosas no se adaptan a la maternidad, ¿no? No te dicen, bueno, a las 8 entran los hijos a la escuela y a las 8 está programado que entren los trabajadores, mamá o papá. Bueno, vamos a dar tolerancia de cierto tiempo para que lleven a los hijos a la escuela. O sea, Sí, no existe es la amenaza despedimos. Claro. ¿No? Si no puedes, no trabajes. Exactamente, ¿no? O sea, y tiene que ver con... Y también estadísticamente a los hombres no les preguntan, por ejemplo, si tienen hijos en una entrevista de trabajo, que ya se supone que ya está, que ya está prohibido hacer ese tipo de preguntas, pero generalmente a las mujeres les preguntan si tienen hijos o si están embarazadas. Se asocia precisamente con más faltas, más Claro. permisos, cosa que el papá, aunque diga, si tengo hijos, pues la mamá Claro, se da por hecho que las mujeres, las mamás son las que pues van a cuidar o si se enferma, ¿quién va a ir por los niños a la escuela? Se da por hecho que las mamás son las que tienen que ir pues eso, ¿no? A cubrir todas esas necesidades. Y entonces Perdón, esto es real. Fíjate, hablando con distintos comerciantes o empresarios y demás, esto lo consideran. ¿No? Una mujer no porque representa problemas. ¿Qué problemas? Es ausentismo, porque va por los niños, ¿no? Te castigo por tu condición, Claro. ¿no? Más que justo a lo mejor mostrar esta empatía, incluso el apoyo en temas de tus derechos, ¿no? Yo solo he conocido a una persona que la ayuda que ofrecía era legal, ¿no? Le decía, mira, no tengo para apoyarte, pero tengo conocimientos en derecho. Te propongo que hagamos lo necesario para que tengas los derechos para tus hijos y para ti, ¿no? Pero era una persona que tenía ahí mucha empatía
con estos temas, pero es eso, es real. O sea, realmente no se dice, por supuesto, no se expresa, pero no te contrato porque eres mujer y eso ya es una desventaja. Sí, los reclutadores están programados para eso, ¿no? O sea, sus capacitaciones van en torno a eso, van en torno a no tener que contratar a mujeres, sobre todo. Por eso cuando la gente dice, ay, bueno, ya tienen una presidenta mujer, ¿no? O sea, ya qué más quieren en derechos, ¿no? Todo se les da, los privilegios los tienen. Pero todavía hay una brecha bien importante en el acceso a las áreas laborales, ¿no? O sea, este punto en particular de que no te voy a contratar si eres mamá, y va a depender también mucho de las edades de los hijos, ¿no? Porque entre más pequeños, pues más atención necesitan, entonces, pues muchas mamás terminamos optando por dejar el área laboral formal, ¿no? Porque, pues, no me van a dar permiso, ¿no? O de entrada no me van a contratar, y si me contratan, no me van a dar permiso. Berlioz anda queriendo saber del tema completamente. Y bueno, entonces, pues tiene que ver también con eso. Y Brenda Navarro en Casas Vacías aborda todos estos temas, ¿no? Este tema del niño con autismo, que también es una situación bien compleja porque, pues obviamente cuando se tienen niños y niñas en casa con alguna condición en particular, física o mental, que requiere de mayor cuidado, pues ahí ya también es un punto menos para las personas que ejercen los cuidados, que bien decía Sergio, puede ser la mamá, puede ser la abuelita. Y entonces cuando desde yo lo veo así, ¿no? Pero cuando desde la soberbia de los funcionarios públicos dicen, vamos a tomar esta decisión porque hace mucho calor, ¿no? en las localidades. Bueno, también viene el Mundial, que ya viendo el calendario de los partidos, pues México juega fuera de vacaciones, las vacaciones que estaban programadas. Pero tiene que ver con desde esta esfera, desde esta burbuja que habitan, es muy difícil que puedan ver lo que realmente las familias mexicanas están padeciendo, ¿no? Están pasando, están necesitando. Entonces, bueno, ahí es una pelea bien potente que puede haber entre todos esos sistemas, ¿no? Que repito, ok, no es una guardería, pero entonces, ¿qué opción me das de sistemas de cuidados? ¿Qué facilidades laborales voy a tener para poder cuidar de mi hijo, de mi hija que va a estar en casa, ¿no? O incluso de las personas que están ejerciendo este cuidado, porque esta abuelita, por ejemplo, que decía, bueno, y ahora puedo encargarme de llevarlo a la escuela e ir a recogerlo, pero si lo tengo en casa toda la mañana, pues ya también son condiciones completamente diferentes, ¿no? Y pues bueno, no sé si quieran dar su opinión al respecto de lo que hemos hablado hasta este momento. Fíjate que creo que, como lo decías hace un momento, creo que estadísticamente, ¿no? Porque no faltará quien nos diga, ay, bueno, ¿no? En mi caso yo conozco a una mujer o a un hombre que, o sea, hablamos, por supuesto, tratamos no de generalizar, pero sí de hablar que estadísticamente la mujer carga con este peso, ¿no? Y que entiendo sostener la maternidad es un tema muy difícil. Y sobre todo ahorita que mencionas este tema del Mundial, bueno, esto y esta aparente decisión que se había tomado que luego ya no, causó todo un revuelo, se echaron para atrás y demás. Creo que esto ejemplifica, por supuesto, a veces el nulo, ¿no? Entendimiento que hay justo de quienes estamos en la base de la pirámide, ¿no? De quienes trabajamos día a día, de que me parece creo que eso los pone, ¿cómo le podemos decir? Revela tal cual es, ¿no? Desnuda cuál es el pensamiento de estos líderes que tenemos aparentemente, de estos políticos que tenemos y que toman decisiones que nos afectan a todos, ¿no? Por esa parte, ¿no? También decirlo, ¿no? Hay paternidades que se viven diferente, por supuesto que hay paternidades que llegan a cargar con un peso tremendo, pero, repito, estamos hablando de lo que pasa la mayor parte de las veces. Y estadísticamente también pienso, o está demostrado que la mujer nuevamente es la que más carga, porque además está este juicio social que le da más peso a cualquier error, cualquier error o cualquier cosa que se deslinde de lo socialmente aceptado por parte de la mujer. Pero del hombre no tanto, o sea, con algo tan sencillo como
o tan común como las madres solteras, que Claro. evidentemente ahí el peso va más. Yo llego a escuchar mucho o ver mucho en redes, ¿no? Sobre, es que las madres solteras son problemas, y me quedo con, ¿por qué no se da la vuelta a hablar también del padre ausente? Claro. Porque el problema ahí más es el adulto que con todas y sus obligaciones se deslindó como si nada, ¿no? Y nuevamente, pues sí, regresamos a, estadísticamente las mujeres tienen muchísimo, les impacta muchísimo más el trabajo de maternar, el trabajo de cuidar a los niños. Si una mujer, por ejemplo, no solamente diga no quiero ser mamá, pero ante una separación, si la mujer no se quiere quedar con los hijos, el juicio social Claro. es tremendo sobre la mujer. Cuando si fuese al revés, ok, es lo socialmente aceptado, es lo socialmente esperable y no hay problema, ¿no? O sea, al hombre no se le exige de la misma manera, y creo que ese es otro peso importante con el cual pues las mujeres que maternan todavía cargan. Y también me hizo pensar mucho esto de lo que hicieron en la SEP, ¿no? Me recordó mucho a Javi Noble y sus maravillosas ideas con esto que hicieron sin conocer los contextos, ¿no? Después de ese comentario no voy a poder ver igual a Mario Delgado. Es que sí, se la voló. Pero me hizo pensar justo también en hasta dónde se puede llegar, porque, por ejemplo, hay países en Asia, Corea, por ejemplo, donde la tasa de natalidad, precisamente por todo lo que implica ser paternar, es demasiado baja. Ya han llegado esos países a incluso casi dar apoyos ya económicos, pagarte por tener hijos, porque la tasa se está yendo en picada, ¿no? No creo que sea algo que próximamente nos vaya a suceder en esta parte del planeta, pero sí creo que es algo que deberíamos poner sobre la mesa de, bueno, es que no solo se trata de tener hijos por tener hijos, sino a la hora de tomar una decisión de este tipo, viene toda esta carga de las responsabilidades a las que me voy a tener que enfrentar, y el contexto en el cual actualmente estamos viviendo, que sí creo que la pone más difícil para muchas personas. Oye, ¿y sabes qué? He tenido, por supuesto que mi experiencia no define lo que funcione, ¿no? Sin embargo, yo invitaría a una cuestión reflexiva, ¿no? Apenas que fue el día, bueno, por ciertas características, yo paso mucho tiempo en el comercio, ¿no? Tengo ahí la posibilidad de ver, por ejemplo, a las coapeñas, ¿no? Aquí en Tehuacán hay unas señoras que vienen de una comunidad que se llama Coapan, que venden pues, sus productos, ¿no? Comida. Y es muy normal, muy común ver que llega a comer alguien, ¿no? Una familia, y entonces la mamá tiene aquí al nene de brazos, ¿no? A lo mejor de meses o de 1 o 2 años, y tiene al chiquitín como de 5 o 6, y el papá está comiendo con una tranquilidad, ¿no? ¿No? Bueno, ahí está comiendo muy tranquilo el papá, ¿no? Ojo, la otra vez platicaba con una compañera, bueno, una chica que nos apoya ahí en el trabajo, y decía, ay, bueno, pero esto, pues es que así están acostumbrados a estas familias, ¿no? Ella hablaba como de por la condición social. Lo debatíamos, ¿no? Y la verdad es que cuando no hay mucho que hacer, estamos ahí de chismosos, esa es la verdad. Sí, estamos ahí vivoreando, ¿no? A la gente, estamos aprendiendo, ¿no? Aplicando psicología social. Así es. ¿Por qué creen que estudiamos psicología, no? Bueno, entonces eso pasa. Y la verdad, quizá una vez en estos meses que hemos estado hablando de esto, pues ha pasado algo distinto. Y me llamó la atención que el Día de las Madres invité a mi mamá a comer a un restaurante, ¿no? Un restaurante, pues ya no las coapeñas, ¿no? Un poquito más caro, vamos a decir. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Que pasaba lo mismo. Lo mismo. La mamá batallando. La mamá, el pequeñín aquí de la edad que quieras. Pero me tocó ver a una mamá que llegan, se sienta la mamá, se sienta el pequeño junto, el otro lo tiene aquí y el papá está del otro lado, ¿no? E incluso físicamente el papá no accede a ayudar a ninguno de los pequeños ni nada. Y entonces el papá llega, saca el celular, ¿no? Pide una bebida, está disfrutando del cantante, y la mamá aquí, ¿no? Pero claro, la mamá muy arreglada, ¿no? Y dije, qué terrible es esto, ¿no? Dije, no. Bueno, y las mamás que llevaban a los pequeños en ese restaurante, que eran como unas 30 mesas, estaban en esa situación.
Sí, entiendo, a ver, yo entiendo que muchas veces, a mí me pasa con el pequeño, yo trato de estar muy ahí, pero pues, la mamá es la mamá, ¿no? Y entonces mi mamá, ¿no? Y mi mamá, pero siempre trato de estar en un punto donde yo puedo acceder a ayudarlo, o también mi esposa, ¿no? Quien sea, quien esté. Incluso a veces trato como de alejárselo a mi esposa, ¿no? Pero claro, o sea, entiendo, lo hablo desde una cuestión de mi privilegio de a lo mejor ir a terapia, de tener la posibilidad de leer, de ciertas cosas. Pero también eso no exime, ¿no? Que nosotros podamos hacer una reflexión de cómo estamos en el tema familiar, ¿sí? ¿Cuál es el rol que ocupamos nosotros papás? ¿Cuál es el rol que ocupamos mamás? ¿No? Sí, porque si nosotros también nos damos cuenta, ¿no? Papás, mamás de esto, pues también como si hay la posibilidad, ¿no? Como también de quejarse, de externarlos, de reclamar, de echar bronca, ¿no? Porque esto es algo que, repito, mi experiencia no define que esta sea una realidad, pero bueno, ya viéndolo en distintos contextos y cuando he ido a algún restaurante o esto es algo habitual, o sea, vean ustedes, no me dejarán mentir. De tareas se les queda. Sí, se les queda observar. Y es que, a ver, cuando van a un restaurante, simplemente la reflexión que les invito es esa. ¿Cómo se sientan? ¿Quién atiende a los niños? ¿Quién los lleva al baño? ¿Quién los lleva a lavar las manos? ¿Quién les limpia? ¿Quién les pasa la servilleta? ¿Quién? Y ahí nos vamos a dar ¿quién cuenta de sabe todo. qué ordenar? Perdón, Así es, quién sabe qué ordenar, sí. Que también yo creo que algo que decían Andy hace un momento me parece muy importante y yo generalmente invito a esto, a incomodar, ¿saben? A incomodar a los papás. Sí. Yo en alguna ocasión, pero bueno, existía confianza, ¿no? En aquel entonces, con una reunión de amigos, justo estaba la mamá aquí con el bebé, que era muy bebé, y el papá, ajá, sí, ¿no? Así, una escena muy parecida, ¿no? En su mundo, disfrutando, y yo le dije a mi amiga, ¿te ayudo a cargar el bebé? Y ya lo que hice fue cargarlo y pasárselo. O sea, de poder cargarlo, o sea, sí, y de repente sí ay, voy al baño, pero se lo regresé al papá, ¿no? Y así como de... Y yo no sé cómo lo habrán vivido ellos, la verdad es que nunca lo hemos platicado y si me están viendo, hola. Pero sí lo hice con la intención de incomodar, ¿no? O sea, de poder decir, sí, sin decir nada, de poder decir también, hazte cargo de tu parte, ¿no? O sea, y eso es muy importante. Esto, Andy decía hace rato, ¿por qué cuando vemos a las madres autónomas, bueno, a mí no me gusta mucho utilizar el término mamás solteras, pero cuando vemos a las madres autónomas, lo normalizamos, ¿no? Y cuestionamos y juzgamos, pero cuando vemos a los hombres que sabemos son papás, pero son papás ausentes, difícilmente los incomodamos, ¿saben? Casi nunca preguntamos, ¿y tus hijos? ¿No? O sea, damos por hecho que está bien que esté ahí solo haciendo su vida, la actividad que sea que esté haciendo, y casi nunca preguntamos dónde están los hijos, ¿no? de ese hombre. Pero cuando una mujer que sabemos es madre, no la vemos con su hijo, generalmente preguntamos, ¿y el hijo? ¿No? O sea, porque traemos ahí un chip. Como yo hoy. No quise ventanear. No quise ventanear, pero bueno, hoy no vino mi hijo conmigo. No vino mi hijo conmigo hoy y parte de las primeras preguntas que me hicieron los compañeros fue, ¿dónde está Emi, no? Pero, o sea, no juzgo, pero sí tiene que ver, o sea, sí es como un poquito del tema de que tiene que ver con este chip que traemos, de que, claro, ¿quién se hace cargo, no? Porque, bueno, vamos a balconear, pero yo estoy muy segura que cuando ven al papá de mi hijo sin mi hijo, no le van a preguntar, ¿y él? ¿No? O sea, porque lo normalizamos. Yo no me acuerdo si aquí en un programa o en alguna plática que dimos en IES hace algún tiempo, yo decía, hay que incomodar a los papás, ¿no? Hay que empezarles a llamar también por su nombre. ¿Por qué a las mujeres nos etiquetan esto como las madres solteras? ¿Y por qué a los hombres no se les incomoda? Ese hecho de omitirlo, de aparentemente no decir nada, de aparentemente ser neutral, ¿no? Esta falsa idea que tenemos, lo que está dando, como bien dice Andy, todo comunica, lo que está dando es un espaldarazo, un respaldo a los varones de, está bien, si no te haces responsable, ¿no? Cuando no decimos nada, pues de cierta manera lo estamos respaldando, le estamos dando una zona de confort, una comodidad de, pues, está bien, ¿no? O sea, no te voy a preguntar, no te voy a cuestionar, no te voy a incomodar, está bien, es tu problema.
Pero cuando a las mujeres se nos juzga, se nos critica, pues ahí lo que estamos haciendo es abonar también a esta carga de tú eres la que escogió mal, ¿no? Tú hazte responsable de tus actos, de tus decisiones. Juzgas a una, pero sigues dando un espaldarazo a la otra parte, ¿no? Y eso es muy... O sea, eso también es parte de hacernos como sociedad responsables de las cosas que ya no queremos que se practiquen. A veces decimos, bueno, mejor no me meto, pero difícilmente una postura, sobre todo cuando son posturas políticas, difícilmente podemos ser neutrales. Si no escogemos, ya escogimos la desventaja, ¿no? Ya estamos favoreciendo al privilegiado. No hablar claro. también es tomar un bando. Claro, ¿no? Entonces, yo generalmente hago esta invitación a incomodar, y que pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor son cosas a las que no nos queremos enfrentar, ¿no? Cosas en las que no nos queremos meter, pero yo lo invito porque es una manera de cambiar nuestra sociedad, una sociedad en la que estamos habitando todas y todos, una sociedad en la que van a crecer nuestras hijas y nuestros hijos. Absolutamente todos tenemos contacto con algunos niños o niñas. ¿Y cómo podemos hacer que esas niñas y niños puedan tener el derecho, disfrutar este derecho de una mejor sociedad, ¿no? de habitar mejores contextos? Es respetable si no se quieren tener hijos e hijas, pero no verlo desde un punto adultocéntrico de como no quiero, pues que se hagan cargo los demás de las crianzas. Esa es la invitación de la que yo hago, de la crianza es colectiva, ¿saben? Porque todo lo que hacemos pues está impactando también a las niñas y niños con las que de alguna manera nos involucramos, ¿no? Y ya nada más para cerrar este comentario, en un grupo de amigas que tengo, de repente también me dicen esto que comentaba Sergio es que si se lo dejo al papá, de repente mi hija está llore y parece que no lo puede controlar, termino yo como mamá desesperándome y voy y se lo quito mejor para yo controlarlo, ¿no? Y yo les comentaba, les decía o les invitaba, déjenos, ¿no? Los papás tienen que aprender a hacer su propia relación con los niños y con las niñas. A desarrollar sus recursos. A desarrollar sus recursos. Claro que... Bueno, ya también habrá que hablarlo como pareja, ¿no? Pero ellos mismos tienen que ir aprendiendo cómo resolver ese momento. Sí, claro, o sea, los niños están muy acostumbrados a lo mejor a la presencia materna, porque pues aquí se gestaron, ¿no? Este cuerpo es el que han habitado, este cuerpo es el que los cobija. Luego se lactaron, ¿no? Claro, o sea, hay una relación, ya lo hablábamos en algún programa, creo que el mes pasado, hay una simbiosis ahí que es muy difícil romper. Pero en ese mismo entendimiento, la relación que se establece de los hijos con los papás es completamente social, ¿no? Sí, y esta relación social pues tienen que desarrollarla, tanto el niño y la niña como el papá, que al final es el adulto, es el que va a ir dirigiendo esta relación, ¿no? Pues sí, va a costar, van a llorar, pero van a aprender a llegar a acuerdos. Y yo lo que invito mucho es a las mamás, si les causa mucha desesperación, sálganse de la ecuación un ratito, ¿no? O sea, vayan a caminar, enciérrense en el baño, si no se escucha. Cosas que también puedan ayudar y no limitar a esta relación que puedan darse entre los papás varones con sus hijas e hijos, ¿no? Y bueno, como ya se me está yendo el tiempo, nada más para culminar, hablando justo, todas estas cositas que hemos estado dialogando, justo tienen que ver con toda esta carga mental de las mujeres y las mujeres que maternan, ¿no? De las mujeres que ejercen cuidados. Porque esto de llevarlos al restaurante y no poder comer, ¿no? Porque tienes que darle de comer primero a los niños, pero además no sentir como esta ayuda o como acompañamiento, ¿no? Como este trabajo en equipo que al final se vuelve la paternidad y la maternidad juntas, va generando una carga mental que a veces también no tenemos dónde hablarla, ¿no? O sea, dónde, porque si le vas y le dices a la mamá, dependiendo de cómo sea la relación, a la mamá de la mamá,
a veces es como de, ay hija, pues así son las cosas, ¿no? Porque claro, traemos un antecedente de que así se ha vivido por generaciones. Si vas con la mamá del papá o con la suegra, ¿no? ¿Cómo te vas a quejar del hijo, no? O sea, de repente no tenemos como estos espacios donde poder dialogarlo, donde poder hablarlo, y todo eso se va guardando. Miren lo que dice la mamá de Leonel, la mamá que se roba al niño. Y es que cuidar también harta, es estar al pendiente de Leonel y de sus exigencias, y luego los pedidos de las clientas, y luego en las noches las de Rafael. Nunca descansaba, y casi todo me ponía de malas. Que Leonel me aventaba la comida, me quitaba la cara cuando le quería dar de comer, que las clientas decían que me habían dicho de fresa y no de chocolate, aunque en la nota estuviera firmado que querían de chocolate y no de fresa, que Rafael nomás tragaba y no ayudaba en la casa y ni le hacían caso a Leonel, todo harta. Y bueno, la verdad es que yo quiero invitarlas a todas y todos a leer este libro de Casas Vacías, que tiene que ver con el título tiene que ver pues con esta ausencia. También por supuesto que toca el tema de las desapariciones, ¿no? Y de cierta manera pues de las madres buscadoras, porque al final hay una madre que perdió a su hijo, ¿no? Y cómo vive ante el sistema judicial mexicano pues todo este proceso de buscar, ¿no? a un niño, y pues no tener pistas, no saber más. Entonces Brenda, la verdad es que toca en este libro muchos temas: la maternidad deseada, la maternidad no deseada, pero desde dónde lo estamos viviendo, las clases sociales, que independientemente del estatus económico que se tenga, cómo nos atraviesa a las mujeres la violencia. Hay violencias estructurales, ¿no? O sea, no solamente tienen que ver con el enfoque social desde donde lo estemos viendo, sino una violencia estructural que no respeta, ¿no? el estratus económico que las mujeres puedan estar padeciendo o viviendo. Y bueno, Casas Vacías es un libro que nos invita a pensar las maternidades desde muchos ángulos, a tocar muchos temas de la sociedad mexicana. Y también cada capítulo tiene un epígrafe de Wisława Szymborska, que es una poeta, y también les quiero recomendar este libro, que es poesía no completa. Cada uno de los capítulos empieza con un poema de Wisława, y pues también eso se me hizo muy rico, porque pues la poesía de Wisława también es muy enriquecedora, y bueno, ojalá puedan leer a estas dos autoras, Brenda Navarro y Wisława Szymborska. Y ya para terminar, ahora sí, voy a aventarme un comercial. Fíjense que Rolando Libros ya tiene un espacio físico de manera permanente, donde vamos a estar haciendo actividades tanto cuentacuentos como para niñas y niños. Y algo particular que tiene que ver con el tema es que voy a abrir círculos de lectura para las mamás, exclusivo para las maternidades, justo para repensar la maternidad. Esto que les decía, a veces no tenemos dónde hablarlo, dónde dialogarlo. Entonces, para poder hablar, no importa la edad que tenga tu hijo o tu hija, la maternidad es, pues atraviesa por muchas cosas, ¿no? Y voy a abrir un espacio a partir de julio para poder platicar sobre las maternidades a través de los libros, ¿no? Por ejemplo, leer este libro de Casas Vacías, Fruto, algunos otros libros que tienen que ver con la maternidad. Y en este espacio físico que ahora tenemos, a la par que vamos a poder tener el círculo de lectura para mamás, hay un espacio para niñas y niños, y va a haber una persona cuidando a nuestras hijas y nuestros hijos, porque a veces pues nos hemos perdido de ciertas actividades, porque pues eso, no tenemos una red de apoyo con quien dejar a nuestras hijas e hijos, o los dejamos, o vamos a la actividad, pero los dejaríamos sin hacer la tarea, o cosas por el estilo. Entonces, en esta sintonía de poder hacer las dos cosas sin que nos privemos de esta oportunidad de poder crear un círculo de lecturas para mamás, pues bueno, el espacio está contemplado para que, si no tienen con quién dejar a sus hijas e hijos, puedan llevarlas a este mismo espacio. Ellos van a tener sus propias actividades, a lo mejor un taller de cuentacuentos, o a lo mejor manualidades, y en lo que las mamás estamos en nuestro propio círculo de lectura, no los perdemos de vista, nos sentimos todas y todos seguros, y pues bueno, este es un espacio
que va a ofertar Rolando Libros muy pronto. A partir de este mes de mayo estamos en la 2 Sur, número 535, entre 7 y 5 Poniente. Entonces, pues bueno, ojalá que por ahí nos puedan visitar y va a haber muchas otras actividades. En junio tenemos un taller de escritura. Ese sí es para todo tipo de público. Si ustedes están interesados en escribir un cuento, una novela, un personaje o simplemente expresar sus ideas a través de la escritura, pues es un espacio que también vamos a tener todos los viernes de junio de 6:30 a 8:30. Y el próximo viernes 29 de mayo vamos a tener un taller creativo para hacer nuestros separadores personalizados para nuestros libros. Bueno, entonces también están todas y todos invitados, ojalá que puedan acompañarnos viernes de 6:30 a 8:30. Y pues es todo. Muchas gracias. Gracias. Me encanta, muchísimas gracias, May. Como siempre, nos dejas mucho para pensar, para reflexionar. Muchas gracias. Y el tema de hoy estuvo potente, o sea, visto desde diferentes aristas, o sea, choqueante, Sí. Incómodo también, Claro. tal cual el libro, pero creo que son las incomodidades las que necesitamos muchas veces enfrentar para entonces atrevernos a justamente intentar hacer cambios desde nuestras pequeñas trincheras. Y yo me quedo mucho con esa invitación que nos hiciste a incomodar. Entonces, ¿algo que te gustaría agregar, Angie? Pues nada más reflexionando con lo que hablamos hoy de qué tanto pues una maternidad se puede elegir, ¿no? Claro. Creo que las paternidades sí pueden ser elegidas tal cual, ¿no? Yo Sí. decido ser padre, ¿no? Y con las mamás, desde la presión social de tienes que ser madre, que tanto de repente se toma una decisión no tan analizada y deseada y más presionada, ¿no? Y luego ya teniendo a la criatura, pues todavía más, ¿no? Y en cambio, yo recuerdo leer en Minuchin que decía que analizaba familias y que había papás que hasta cuando los hijos ya eran casi adultos tomaban la decisión de paternar, ¿no? Y en cambio la mamá no podía hacer eso. Claro. Para poder tener que este desarrollo con los hijos, pues claro que tendría que estar presente desde el inicio. Y tanto es así que, bueno, a veces también con la parte más psicoanalítica, ¿no? El peso que de repente se da a la figura materna, porque hasta se nombra así, ¿no? Madre, la figura materna y la figura paterna. Entonces, de repente creo que hasta en el nombre de decir va la carga también de hacia dónde se dirige, ¿no? Es decir, desde la psicología tenemos estas cuestiones a veces donde también hay que actualizarnos y empezar a ampliar la perspectiva también para equilibrar como estos roles, ¿no? Y como dices, que tanto todos tenemos que sostener la parte de cuidados y de acompañamiento en las infancias. Y esto creo que enriquecería también mucho pues socialmente, ¿no? Como habría un desarrollo desde otra parte si todos tomamos las responsabilidades que nos corresponden. Pero pues sí, nos vamos pensando mucho. Muchas gracias. Sergio. Fíjate que este tema de la maternidad no solo es un tema que, y bueno, no lo digo con afán de ofender a algún varón, pero no es un tema solo de mujeres, ¿no? El tema de la paternidad, la maternidad es algo que muchas veces o tendríamos que tener la posibilidad de hacerlo en grupo, en tribu, ¿no? Y entonces creo que parte del querernos, del amarnos cuando estamos en un sistema familiar es pensar en cómo le está pasando el otro, ¿no? Y sé que a veces es difícil, venimos a lo mejor de sistemas donde pues así ha funcionado, claro. Y por eso les invitaba con este ejercicio de reflexión, ¿no? Incluso ni siquiera cuando van al restaurante, en la comida del día a día, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Es mamá la que hace todo? ¿Se sienta bien? ¿Se sienta mal? ¿No? Eso es algo que es muy frecuente. Reconozcamos que la mujer tiene ese peso, esa carga todavía, y bueno, contribuyamos a que si queremos pues también mejorar parte de nuestra sociedad, de las infancias, tengamos esa conciencia de poder también ejercer nuestra paternidad, ¿no? Y por supuesto reflexionar cómo está funcionando el sistema familiar. Hablamos de esto tradicional de papá y mamá, ¿no? Pero sí, claro. Puede ser mamá y mamá, papá y papá, puede ser abuelos, ¿no? Criando a los pequeños, puede ser a veces que mamá como tal, mamá biológica, no tiene esta carga, pero la abuela sí, ¿no? Entonces, bueno, analicemos eso. Pero muchas gracias, May. Nos encanta esta sección. Muchas gracias. Oiga, mañana es el Día del Psicólogo, entonces, pues, muchas felicidades. Para que pasen un gran día y gracias también por su labor, por esto que hacen aquí desde CEDIET, desde Psicología en lo Cotidiano
que ojalá que esta profesión siga siendo muy fructífera para muchas y muchos, y bueno, pues muchas felicidades por ello. Gracias, May. Regalos a 13 Norte 221 o a en los tu comentarios vamos a poner los para que no bancarios. los vayan a olvidar, datos bancarios y donativo le ponen, por favor, para no tener problemas con el SAT también. Donativo, así es. Muchas gracias. Gracias, bye.